no importa la empresa, no importa el nombre que tenga, si tu producto no rota, esta empresa ha sido muy seria en decir, estás en periodo de prueba y luego el periodo de prueba está fuera. Sí, claro. Necesito poner en mi anaquel lo que más me rinde y me genere rentabilidad. Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfunding en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comodidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional. Ellos son líderes del mercado, movilizando más de 7.000 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Recuerden, si necesitan importar, exportar mercancía vía marítimo o aéreo desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuela Cargo Brokers es la solución. Una vez más, llegamos a nombre de B-Point de Supercable, la fibra óptica que conecta Caracas con el mundo, la fibra óptica que nos acerca a quienes están lejos. B-Point por Supercable es tecnología de primer mundo disponible en toda Caracas. Mi recomendación: nunca te conformes con menos. B-Point por Supercable hace posible lo que aquí parecía imposible. ¿Quieres lo mejor para tu casa, para tu familia? Contáctanos. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Tertulia y Dinero llega gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF. Todo esto trabajando con materiales de calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Hábito Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, son la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble. REM Media and Consulting, gestión y optimización de la distribución de medios digitales enfocados en retorno de inversión. REM Media and Consulting, vemos en la data lo que otros no. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy sustituimos a José Miguel. Ya José Miguel no quiere venir, Aruba. Me parece bien. Trajimos al tocayo Jesús Palacio. Jesús, un placer tenerte en el programa. Encantado de estar acá. Jesús es economista de la Universidad Católica, profesor universitario, Universidad Católica IESA y consultor en ecoanalítica. De verdad que, bueno, somos grandes amigos y de verdad que es un honor, Jesús, que estés acá con nosotros en el programa, en esta temporada, ya 10 temporadas de Tertulia y Dinero. Hoy vamos a conversar acerca de los casos de éxito en empresas de retail y consumo masivo en Venezuela. Ustedes, por la experiencia que tienen en Ecoanalítica, también están bastante familiarizados con el tema. Y bueno, no es un secreto que en Venezuela, más allá de las circunstancias y condiciones macroeconómicas, Venezuela siempre ha sido un buen mercado, ¿no? para hacer negocios, para probar, y siempre ha tenido casos de éxito. Fíjate. Te voy a decir Leonet porque está el otro Jesús. Está bien. Fíjate, Leonet, que te voy a contar una anécdota rápida, ¿no? Nosotros montamos un taller en Finbi de casos de éxito que de no de carro. No de carro. Que vamos a replicar en la semana que viene en Barquisimeto en forma presencial. Y el tema, hice un video promocional sobre esto y me sorprendió, por eso traigo la anécdota acá, que es uno de los videos con más comentarios en mi cuenta de Instagram, pero también con muchos comentarios de verdad negativos, de mala vibra, por decirlo de alguna manera, porque la gente lo que decía era que
los casos de éxitos no existen, que eso es de enchufado, que aquí nadie tiene éxito. A mí me sorprendió, de hecho pueden buscarlo en la cuenta y yo no eliminé algunos comentarios de insulto, porque sí lo digo, no voy a dejar en mi cuenta gente que me esté insultando, claro. Pero la mayoría de los comentarios sí los dejé y te puedes dar cuenta que es impresionante, ¿no? Entonces el éxito pareciera que la crisis ha matado el éxito o la esperanza de la gente de que haya éxito en Venezuela. Por eso me parece pertinente lo que Jesús puede comentar acá. No, magnífico. Y además es algo que ustedes están, digamos, mostrando con evidencia, ¿no? Con la experiencia sobre no, y viendo cómo evolucionan las empresas, pues directamente. Así que creo que lo que comentas, Drubal, mucho de la percepción de que todo el que crece, todo el que tiene oportunidades realmente en Venezuela de crear nuevas líneas de negocios, de emprender en un proyecto nuevo o de que su empresa simplemente, después de años, que seguramente también vio contracción, se recupere, es visto con la percepción de que ahí hay un dinero raro, ahí hay una práctica indebida y, bueno, esto justamente, y fue el propósito del programa, es demostrar que no, que hay cosas, medidas específicas que pueden tomar las empresas que les hacen cambiar de tendencia, que les hacen saltar de lo malo a lo bueno. Es decir, que y antes de que nos des los detalles, dos especialistas en macroeconomía, entendiendo la situación económica que tiene el país, la falta de créditos, las distorsiones económicas, inflación, pueden confirmar explícitamente que sí, o sea, sí hay casos de negocios exitosos en Venezuela y sí puedes iniciar, digamos, con todo esto en contra y estar, digamos, en una situación positiva al cabo de 12 meses, 18. Absolutamente, y hay claves justamente de cómo hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, ese programa, volviendo otra vez al programa que da pie a esta conversación, ahí nosotros tomamos 7 casos, y 7 casos que no son, digamos, de muchos años, porque tú puedes tener una empresa como, y lo voy a decir, aunque no por publicidad, sino porque de verdad es un caso de éxito, como Farmatodo, que tiene más de 100 años, ¿no? Claro. Aquí nos quedamos con 7 casos, primero 7 casos que nosotros hemos trabajado, entonces podemos dar fe de ello, y que son recientes, digamos, de los últimos 4 años para acá. Ok, ¿no? Magnífico, porque además es de pandemia, ¿sabes? Sí, exactamente. Fue como un reseteo. Sí. Exactamente, muy reciente. Ok, ojo, no sé si pueden compartir abiertamente cuáles son esas empresas. No, nosotros lo que dimos fue, porque siempre tú sabes que en consultoría, yo lo he dicho incluso acá, la confidencialidad es como el secreto de confesión para los sacerdotes. Sí. El revelar, pues, información, digamos, delicada de muchas de estas empresas que nos depositan la confianza en nosotros es delicado. Por eso mantuvimos los nombres en reserva, porque no tuvimos, digamos, el permiso para darlos a conocer. Pero, bueno, sí describimos un poco el sector y justamente para poder entrar en algunos detalles que si se daba a conocer el nombre, a lo mejor no podíamos señalar, preferimos mantener el nombre en reserva para explicar un poco con más detalle cada uno de los casos, ¿no? Y ahí es claro, ¿no? Porque al final cuando tú hablas de las claves, muchas de las claves de éxito de la empresa evidentemente son elementos estratégicos, ¿no? Sí, claro. Entonces jugamos un poco con los nombres. Había industrias olivarianas, por ejemplo, de Venezuela, entre las empresas que evaluamos, que era una empresa que Asdrúbal hipotéticamente manejaba. Así jugamos un poco, ¿no? Pero el primer caso, de hecho, que comentamos en el programa, y creo que vale la pena irlo introduciendo, es el caso de una empresa, una cadena de retail, ¿no? Okay. Y como cadena de retail, al final un negocio, al final que, bueno, su espacio y el lugar en el que se diferencia y por el que básicamente vale su negocio es el metraje en Anaquel, el espacio, pues, al final que en Anaquel. Y cómo optimiza el espacio en Anaquel. Y una empresa que nosotros seguimos y con la que trabajamos, bueno, considera efectivamente cada centímetro del Anaquel como una oportunidad de potenciar sus ingresos y sus recursos y su rentabilidad, ¿no? Y tiene una muy buena métrica de datos. Eso es muy importante porque esa empresa ha construido un modelo comercial donde cada uno de los productos que está en ese anaquel es efectivamente porque tiene una demanda importante y una vez si ese producto pierde esa demanda o esa preferencia del consumidor, sale del anaquel. Claro. Porque entiende perfectamente que el espacio en ese negocio es fundamental. Es decir, que esta empresa tiene un esquema o alguna plataforma de seguimiento de datos como robusto. Muy apalancada en tecnología, ¿no? Muy apalancada en tecnología, pensando en un CRM que funcione muy al día. Importante. ¿Qué es un CRM, Jesús? Bueno, justamente una plataforma que te permite concentrar manejo de bases de datos, hacer rápidamente
análisis de data y business intelligence con, bueno, justamente la información que te da tu negocio. En español. Perfecto. Solo por curiosidad. Debe venir del acrónimo Customer Relationship Management, que digamos es básicamente lo que... Exactamente, es CRM. Y creo que es importante destacar eso porque al final muchas empresas a veces dicen, bueno, ¿cómo sigo los cambios en patrones de consumo? ¿Qué puedo entender que está pidiendo más el cliente? Y tu data es muy rica en darte esa información. Claro. Entonces esta empresa se ha apalancado muchísimo entre una codificación de productos que entienda muy bien qué es lo que más está rotando, y no importa la marca, no importa la empresa, no importa el nombre que tenga, si tu producto no rota, esta empresa ha sido muy seria en decir, estás en periodo de prueba y luego el periodo de prueba está fuera. Sí, claro. Necesito poner en mi anaquel lo que más me rinde y me genere rentabilidad. Y eso ha sido para mí una de las claves, ¿no? El muy buen control de inventario. Exactamente. Magnífico. De inventario, o sea, la conexión entre inventario, las ventas y el espacio en anaquel. Entonces eso hace que desde la perspectiva del retail eso sea muy exitoso, sobre todo en un país como Venezuela, donde la actividad comercial el acumulado de los últimos 4 años ha crecido un poco más de 25%, y donde la competencia pues en estos espacios de retailers es muy, muy agresiva. No, y a resaltar también la importancia de la tecnología ahí, ¿no? Porque y esto aquí corríjanme ustedes, yo siento que digamos el comerciante común en Venezuela se quedó con esa idea de que, bueno, si la cosa está funcionando así, no la cambies, no toques lo que está caminando y bueno, esto es todo lo contrario. ¿Cuál fue el caso porque tenemos que ir avanzando, cuál fue el caso de estas empresas que tú consideras el más retador y más difícil? De haber manejado. Mira, creo que al final en consumo masivo la competencia ha arreciado muchísimo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, nos ha tocado trabajar con empresas de alimentos en las que, o sea, precisamente ahí es donde, como los márgenes se han contraído, pero ha sido los sectores que más ha crecido, ¿no? Al final tienes un poco esa doble situación. Nos tocó un caso, una empresa que, bueno, venía trabajando fuerte en una red de distribución, digamos, de forma importante, venía trabajando y apalancando y digamos, gastando muchos de sus recursos en incrementar esa red de distribución. Y tenía, por ejemplo, la hipótesis o la idea de que podía manejar 2 marcas que compitieran exactamente a los mismos nichos, que atacaran al mercado y compitieran entre sí, y no tenía o no concebía la posibilidad de que pudiera apuntar a distintos targets, o sea, que al final una marca se concentrara en targets más altos y una marca en targets más bajos. Y bueno, levantamos un estudio de mercado, entendimos cuáles eran las preferencias que tenían de consumidores por regiones, entendimos cuáles eran los tamaños de los targets a los que ellos aún no tenían conocimiento y están apuntando de forma desorganizada. Y bueno, establecimos una estrategia un poco de cómo segmentar mercado entre un producto que puede ser de alta rotación para bajos o para niveles de target económico más bajos, y que no o sea, que al final no afectara la reputación de calidad que querías construir con la marca líder, ¿no? Con la marca que al final te interesaba un poco que se convirtiera en un icono de cómo es ese alimento del país. Me cuido decir un poco le dicen leading edge o algo así. Además que ese fue un caso bien interesante, que lo recuerdo muy bien, porque una de las cosas que me sorprendió de ese estudio de mercado es que el consumo de ese producto, que uno piensa que es uniforme en todos lados, no es así. Cambia. Entonces eso también es un tema donde tu apuesta de publicidad no puede ser incluso de todo uniforme. Sí. Porque hay gente que come unas cosas de una manera. Es que no puedo decir el producto porque es muy obvio. Pero hay gente que come de una manera en los Andes, hay gente que come en Caracas, y eso, por lo menos yo no tenía la idea de que las diferencias eran tan notorias. Por eso lo traigo a colación. Entre las regiones. Lo traigo a colación como anécdota porque cuando hicimos el estudio de mercado, de todas las cosas que sacamos, eso a mí en lo particular fue lo que más me sorprendió. Sí, porque piensa un producto de canasta básica al final, que tú dices, bueno, debe consumirse en todos lados más o menos igual. Y las tendencias eran muy, muy distintas en la región central, en los Andes, en Oriente. O sea, había niveles de consumo muy variados. Bueno, para decirlo coloquialmente, por eso es que tienes que echar los números, ¿no? Claro, siempre, porque a veces tú tienes intuitivamente algo en mente y resulta que es para cerrar distinto. ese caso, porque en el taller trabajamos 7, ¿no? Para hablar un poquito rápidamente de los 7, llevamos 2. De ese caso, ¿cómo fue, cómo está hoy esa empresa? En líneas generales. Bueno, como lo decía, ¿no? Era una empresa que había trabajado muy bien su red de distribución. Eso era la fortaleza de la empresa. Claro. Y el crecimiento ha venido luego de forma, o sea, ha sido muy expansivo porque se apalanca en una marca que ataca muy bien los canales bajos,
mantiene y prioriza una marca que va a targets más altos y además con una red de distribución infinitamente grande, pues puede introducir productos en el mercado con muchísima facilidad y rápidamente se convierte en un actor clave en el sector en el que entra. Claro. Entonces creo que ahí está uno de sus principales puntos de éxito, una red de distribución que ha calado y llegado de forma masiva al país. Buenísimo. Entre estos casos hay una empresa de servicio. Entre los casos que hablamos en el programa, sí había una empresa de servicios. Llegamos a hablar... ¿Qué pasó con esa? Bueno, justamente tenía el desafío de cómo afrontar una carga de salarial y de nómina que era muy alta, ¿no? Muy importante en las empresas de servicios. Claro. En consultoría, por ejemplo, la nómina puede representar más de 30%. Caso específico, siempre lo he dicho, en el caso específico de una empresa como Ecoanalítica, la nómina representa más del 50%. Sí. Y por ejemplo, un desafío hoy de estos días, ¿no? Una contribución o ley de pensiones que va directo a las nóminas, a las empresas de servicio les pega mucho. Claro. Entonces, bueno, para esta empresa de servicio justamente el análisis era cómo intentar moderar un poco los gastos fijos o lo que representaba el gasto de nómina, que para esta empresa es muy pesada, y convertirlo un poco más asociado a variables, ¿no? Sí. Okay, generar una política de incentivos en las que los consultores justamente pudieran tener más sueldo variable y menos fijo. A la cantidad también de trabajo. Yo siempre he pensado, y creo que lo corroboré en los últimos meses, es difícil vender horas hombre en Venezuela. Ya lo hemos dicho en el podcast ¿Cómo antes, vender ¿no? horas hombre? Vender horas hombre y vender servicios de consultoría muy especializadas. Sí. Me parece que es más difícil proporcionalmente que en mercados desarrollados. No, claro. Por un tema de tamaño aquí no hay de mercado, cultura, no hay cultura en muchos casos. La gente ve estas cosas como un gasto y al final te ahorra mucho tiempo. Imagínate todo en estos casos. Por ejemplo, la empresa anterior que hizo este estudio de mercado, que fue un estudio profundo, nacional, pero todo lo que extrajo de allí, cómo cambió su estrategia y eso le ha permitido un crecimiento, bueno, espectacular hoy día, ¿no? Y ya cuando aprovecha economías de escala, que es lo que buscas hacer en los mercados, ya... La gente está así, es complicado. Yo lo digo por experiencia, ¿no? Manufactura, aquí yo estoy casi que quitándote el puesto. No, pero tranquilo. Como me conozco los casos. Adelante, yo tengo una preguntita ahorita. Hago un poquito de trampa para que Jesús, porque además tenemos aquí la restricción de que no puede ser muy largo el programa, ¿verdad? Para que Jesús se pase por los 7 casos. Adelante, adelante. Que me los conozco. Siéntete como en casa, ¿viste? Este podcast también es tuyo. No, le pregunto. Manufacturas, eso es un reto porque es difícil, lo hemos dicho, competir con lo importado. Hubo casos de manufactura. Sí, tuvimos también casos de manufactura. El desafío esencial en manufactura es el control férreo de los costos. O sea, en una economía en la que se ha incrementado tanto producir, Asdrúbal ha hablado muchas veces acá de lo poco competitivo que es producir en Venezuela, el rezago que hay en el tipo de cambio y lo que genera es un poco en aumento de los costos en el país. Entonces, poner detalle en lo que sí puedes controlar en la empresa, en ver cada proveedor y cómo pueden haber oportunidades de mejora, incluso volteando a los lados, pensando en si un proveedor en Colombia te puede ayudar, si un proveedor en Brasil, aprovechando este contexto de mejores relaciones, esta tendencia mundial del nearshoring, de la búsqueda de aliados muy cercanos pues y confiables, creo que es importante y las empresas de manufactura hoy están justamente viendo, y era el caso que comentábamos, cómo intentan, incluso dentro del costo de venta, que muchas veces lo damos por asumido, muchas veces decimos ese 70, ese 75% en las empresas manufactureras, productoras, no, eso está asumido que va y vamos a meterle el ojo en la estructura de gastos al peso de la nómina o a cuántos son los alquileres. Pero ¿por qué no te centras, y era una de las lecciones, en el costo de venta? O sea, ¿por qué no crees que hay oportunidades de mejorar justamente ahí? Y eso lo hicimos. Y bueno, las oportunidades están justamente en buscar un proveedor que pueda facilitarte más opciones de pago, que pueda darte unos días más de crédito del que tenías, que pueda generar por el nivel de demanda que tú tienes también unas condiciones de descuentos más atractivas, porque al final el proveedor también se acostumbra a que tú eres su cliente y la relación se vuelve a veces... o sea, cuando dicen que la confianza llega a afectar, ¿no? Las relaciones también pasan en lo laboral. Entonces, en ese caso, justamente lo que buscábamos era, bueno, alternativas de disminuir el costo de venta a partir de proveedores que pudieran mejorar la estructura de costos de la empresa. No, y lo otro que también te demostró ese caso es que reducir costos y gastos es lo primero.
o como se dice en matemática, condición de primer orden, necesaria pero no suficiente. Al final una empresa de manufactura tiene que recurrir también a la innovación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hago las cosas de manera distinta que me represente eficiencia, ahorro, menores costos? Entonces, porque a veces te quedas solo con la idea de reducir, pero eso tiene un límite. Y también lo que tienes a veces es más disruptivo, no es del todo sencillo, es cómo transformas, cómo cambias procesos que permitan, bueno, que también se conviertan en eficiencia, ¿no? Sí, eso es un punto importante. Y esa empresa que tiene una gestión muy activa de su director financiero, pues también buscaba reducir al máximo los ciclos de conversión del capital de trabajo, los ciclos de conversión de caja, ¿no? Porque entendía que en cada día calle que se le demorara entre hacer el pago de la materia prima hasta que lograba cobrar el producto final a su cliente final era costoso. Entonces, por ejemplo, como esa empresa también tenía una exposición alta a las cadenas de retail y a veces ellas suelen tener cuentas por pagar amplias del lado del productor, cuentas por cobrar muy largas, bueno, buscó una diversificación que hace que no tenga mucho peso en las cadenas grandes de retail, sino, bueno, dependencia de bodegones que tienen tiempos de pago mucho más rápido. Entonces, el ciclo de conversión de caja en un entorno de bajo financiamiento es una de las claves también para operar en el mercado, ¿no? Bueno, llevamos ya 4 casos, una empresa de alimentos, una de servicio, una manufacturera, ¿y cuál era la otra? El retail, comercial de retail. Exactamente. Ahí están 4, las otras 3, Jesús, para aprovechar el tiempo. Ajá. ¿Qué destacarías? Mira, creo que mencionaría justamente la importancia, ¿no?, de no dar por descontado que tu estructura de costos y sobre todo lo que tienes al principio en el análisis financiero del negocio, tu materia prima, es una fórmula intocable. Y tenemos otro caso, una empresa que evaluamos que incluso estuvo dispuesta a asumir un debate que es delicado porque las empresas se asocian a valores y se asocian a una historia, y esta es una empresa además que sí tenía unos años de trayectoria y estuvo dispuesta a hablar, bueno, ¿qué pasa si recomponemos la fórmula de mi producto? Claro. Y cómo puedo apostar porque recomponer la fórmula del producto no significa perder calidad, pero es un debate que cuando lo das incluso toca sentimientos, sí, ¿no? Claro. Y creo ya temas que pueden ser poco objetivos incluso. Absolutamente, pero entonces, bueno, luego la percepción de calidad, luego no afectar esa marca que has venido promoviendo por años, pero estamos en un entorno en el que hay que pensar un poco en esos pequeños detalles. Creo que el privilegio de la calidad es importante, pero también atender a un mercado masivo y limitado en capacidad de compra lo es. Entonces, te ponen esas disyuntivas. Yo no estoy defendiendo acá que pierdan calidad. No. Y ojo, y si lo estuvieras haciendo, no te vamos a juzgar. Pero juzgarán los que nos oyen. Pero sí creo que es importante decir que al final hay que evaluar esas cosas. Siempre hay que evaluar la relación precio-calidad totalmente, claro. Sí, es lo que... Ya para ir cerrando, si tuvieran que decirme, y esta pregunta es tanto para Rubén como para Jesús, si en alguno de esos casos se repitió un value driver en estas empresas, si tuvieran que decirme alguno, o si ustedes tuvieran que ponderar y decir, bueno, yo creo que este es el más importante, entendiendo que muchas cosas pesan, ¿cuál dirían? Sí, yo diría factores en común de éxito apalancados en tecnología, búsqueda de eficiencia. Innovación, exactamente. Y luego una gerencia financiera o una dirección financiera que es muy sagaz, que está muy activa en cómo se maneja la empresa. Eso, bueno, de la mano un equipo comercial que también tiene que ser que potencie el negocio, pero del lado financiero, pues muy pendiente justamente de las variaciones de costos, porque eso es lo que ha comido muchos negocios en los últimos años. Claro. ¿No? ¿Y qué cosas, ahora esto más bien los elementos de fuerza, ahora los de debilidad? ¿Cuál es el factor común crítico en estos casos? Bueno, muchos de los problemas de las empresas, no quiero sonar repetitivo, pero pasan justamente por los procesos de compra de inventario. Son desordenados, son ineficientes, no haces bien control de daños en un producto que compré mucho y no rota tanto y me limita. O sea, eso tiene un costo financiero. Un producto que está ahí parado te limitó el capital de trabajo. Probablemente te quitó oportunidades de rentabilizar el negocio. Entonces, esos procesos de compra de inventario en los casos de las empresas de producción, manufactureras, son muy importantes. Incluso también en la empresa de retail del sector comercial que comentaba. Creo que en general, en un contexto como este, el no tener un seguimiento mucho más detallado, específico de los gastos financieros, de tu estructura de costos, pues evidentemente cuesta muchísimo. Y
eso que tú decías en un momento, Jesús, creo que pasa en las empresas y es lo que nos ha dado a nosotros también oportunidades de trabajo en los últimos años, que es pensar que tú puedes estar en un mercado porque tu intuición te lo dice. Y cuando buscas información, quizás la información contradice tu intuición. Sí. Entonces, hay veces que la valida, pero te puedo decir que en la mayoría de los casos, la hipótesis inicial termina cambiando cuando haces un estudio y levantas información y te das cuenta de estas diferencias. Que, por ejemplo, mi producto, que pensé que se producía homogéneamente en todo el país, se consume mucho más en unas zonas que otras. Entonces, generar más información a la hora de sacar una nueva línea de negocio, a la hora de emprender un nuevo proyecto, a la hora de intentar recuperar una empresa, es clave, porque al final estás pensando que solamente tus feelings te van a ayudar. Sí, claro. Jesús, cuando tú estudiaste economía, ¿te veías como consultor de empresa? Está buena la pregunta. Creo que siempre me gustó Ecoanalítica y tu carrera. Siempre Una picadita de lo torta vi. ahí. Eso era lo que él quería. No, vale. Ustedes cuadraron esto antes de venir para acá para el estudio, pero está bien. Esto no lo vas a saber. hecho. Está bien. Tú te reirás, pero es que yo nunca le había hecho esa pregunta. No, nunca Ay, lo he no, hecho. magnífico. Por eso me dio comprometí risa. aquí Por eso me dio risa. públicamente. Sí me gustaba mucho la consultoría, me gustaba mucho lo macro. Y creo que, bueno, haber hecho el ejercicio de los últimos 4 años me ha demostrado que era lo que quería hacer, ¿no? Y para ir cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de ser consultor y lo que menos? Bueno, lo que más me gusta es realmente esa sentada con el cliente a pensar en soluciones de tu negocio y tener esa visión externa que muchas veces tú dices, es verdad, el cliente piensa que es un gasto, pero cuando te sientas en una reunión y le logras descubrir cosas que él con los números al frente no ve, es muy es interesante, Claro, es atractivo, es satisfactorio. Y al final te valida un poco que aunque nosotros no tenemos un termo que entregar y es el producto final de la consultoría, no hay una cosa de repente tangible, sino queda mucho en propuestas y recomendaciones. Bueno, el cliente nota que hay un valor agregado ahí. A mí eso es una de las cosas que me gusta. De lo frustrante, y nos pasa demasiado, conseguirte una empresa que es muy desordenada, pero no solamente es muy desordenada, no te habla claro en sus tiempos, no te dice que no lo tiene, tarda semanas generándola y cuando recibes la información está muy desorganizada. Entonces, bueno, hubiera sido bueno en el inicio sincerarte, decir, no tengo la información, ¿cómo me ayudas a generarla? Y creo que eso haría ganar tiempo a todos. Y muchas veces desactualizada también. A mí me ha pasado. Me enviaron la cuestión 4 semanas después y ya, bueno, esta data ya no nos sirve para hacer lo mismo que íbamos a hacer. No, a veces años después. Bueno, Jesús, de verdad Jesús, que ha sido... tú le vas a preguntar. Nosotros tenemos la costumbre de hacer algo que llamamos píldora. Una píldora al final del programa, normalmente las da José Miguel. Esto es un cast. Una píldora al fin, más o menos. Una píldora al final del programa es, mira, en este caso tú que eres el invitado, alguna película que estés viendo, algún libro va mucho al cine. que quieras recomendar. Una película. ¿Cómo? Sí, déjame. Película, libro. Estoy pensando ahora. Puede ser algo asociado a lo que conversamos hoy, puede ser algo general. No, bueno, a mí de películas, pero que ya he visto hace años, siempre en finanzas me gustó The Big Short, aunque creo que está un poco mainstream, diría, pero es un clásico. Pero de las recientes, ¿qué película te ha gustado que puedas recomendar? Oye, estoy pensando ahorita me quedo un poco sin ideas, Rubén. ¿Libro? ¿Qué libros has leído recientemente? Mira, bueno, leí de finanzas uno de Damodaran que me gusta mucho. Lo uso, les debo el nombre, pero sí, el de Valuations. Ese es clásico. Es un clásico y lo he leído recientemente, además pues trabajo mucho. Se hacen muchas valoraciones, gracias a Dios. con eso. Creo que, bueno, por ahí irían las recomendaciones. Buenísimo. The Big Short y libro de Damodaran, el clásico, al buscarlo en Google va a aparecer. Tuvimos hoy de invitado a Jesús Palacio, economista UCAP, profesor universitario UCAP e IESA y consultor senior de Ecoanalítica. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Tienes razón, Rubén, redes sociales. Ajá. @AROliveros en Instagram y X. Y ya va. ¿Y TikTok? No, todavía no. Pero pronto. Bueno, no. Adelante. Yo sí, J. Palacio CH en todas las redes. En TikTok, Instagram, sí, claro, y Twitter. Bueno, ya lo vas a ver bailando y saltando cuerdas. ¿Qué te puedo decir? Por acá, después te invito a @Jesús Leonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también. @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X. Y nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero. Por favor, sumen suscriptores. Chao. Gracias. Chao.